Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar hablando algunas cosas en favor de lo que es la Iglesia Metodista Libre. Creo que han pasado muchos años y soy uno de los fundadores de la Iglesia Metodista Libre, como algunos que todavía están por ahí, tanto laicos como algunos pastores. Así que creo que elegí la mejor iglesia. Yo renuncié a la Iglesia Metodista en el año 1982 y finalmente quedé solo buscando una iglesia, distintas iglesias. ¿Y a dónde voy con los bautistas? Porque el pastor Vázquez me decía, no, la literatura que tienen ustedes no, es la Asamblea de Dios, no la lean. No lean los bautistas. Son doctrinas diferentes. Yo quería una iglesia metodista que tuviera una tradición metodista. Entonces había una señora que se había ido de Chile, se casó con un norteamericano y ella pertenecía a la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos. Y le dije a ella, Elizabeth, sabes que estoy sin iglesia. Ya, yo te voy a buscar una, me dijo. Y te voy a buscar la mejor. Ya, fue así que me buscó, duró poquitos días y me dijo, Manuel, te tengo la mejor iglesia. ¿Cuál es? Esa se llama Iglesia Metodista Libre. ¿Cuántos le dan un aplauso? ¿Sí? Amigos. Y el obispo que tú le escribas, el obispo Forrest Bush, que está descansando, ¿cierto? Y le escribí a él. Y me dice, doctor Sánchez, usted ha sido ingresado y reconocido como pastor ya de la Iglesia Metodista Libre. Y aún más, le vamos a dar un aporte para que construya su templo. Así me dijo. Así que qué mejor, ¿no? De ahí entonces empezó mi vida como metodista libre. Por supuesto teníamos mucho arrastre de la Iglesia Metodista. Poco se hablaba del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo era como la guinda de la torta porque al final decía, el que casaba decía, lo bautizo en el nombre del, o sea, lo bendijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que bautismo igual, al final, pero lo único que se escuchaba sobre el Espíritu Santo. Y así nos criamos y así tuvimos mucho tiempo también en la Metodista Libre con esa forma. Pero han pasado algunos años y me he encontrado con la novedad, ¿cierto?, que la Iglesia ha tomado la parte importante de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y es por eso que quiero hablar sobre eso, pero cortito, porque es una experiencia que quiero entregarle a ustedes acerca de lo que significó esto del Espíritu Santo. Voy a sentar. Los años no pasan en vano. 85 años. Es algo interesante. La Iglesia Metodista ha ido cada día disminuyendo en miembros como misión. Total. La episcopal. Estados Unidos. Y aquí también casi. Y llegó un hermano de la iglesia, a nuestra iglesia, que se llama Alfonso Cortés, que está entre medio de nosotros. Y él fue hijo de un laico muy famoso en la Iglesia Metodista, un hombre entregado a las cosas del Señor. Era un hombre académico, un hombre muy estudioso. Era impactante sus predicaciones que hacía él como laico. Siempre lo invitábamos los metodistas. Él falleció. Él tuvo problemas en los tiempos pasados. Fue senorado hacia Estados Unidos,
fue pastor allá y desarrolló su labor como pastor hasta que falleció finalmente aquí en Chile. Un hombre muy reconocido, muy importante, muy espiritual. Y de esa relación nació uno de los hijos que se llama Alfonso Cortés, que él renunció hace poco, algunos años, o 2 o 3 años atrás, que renunció a la iglesia metodista por todo lo que nosotros sabemos aquí en Chile. Y esa persona está aquí con su esposa y voy a rogar que se ponga en pie para recibirlo ahora en la iglesia metodista libre. Ahí está. Él es un excelente predicador igual que el papá. Acuérdense de la pandemia que tuvimos, ¿cierto? Todo enmascarado, todo atrincherado en las casas. Se cerraron las iglesias. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aterrorizados estábamos, porque en Estados Unidos morían muchas personas, en Europa también, más que en Estados Unidos, y también en Chile empezaron a haber muchos muertos. Y ahí estábamos todos tiritando, que no había que ir a las calles. Todos teníamos que usar mascarilla. Y los cultos, nada de cultos, cerradas las iglesias. Y ahí estábamos nosotros en nuestro hogar. Más que nada, yo también fui uno de los que tuve que estar muy encerrado, porque como era viejo, cualquier cosa me iba a afectar aquello. Así que me quedé allí atrincherado sin salir prácticamente casi los 3 años. En algunas cosas sí salía cuando mi señora me mandaba, ¿no? Pero ¿saben ustedes que en ese tiempo Dios estuvo revelándome cosas a mí que yo no sabía? Nosotros a veces, pastor, poco estudiamos la Biblia. Estudiamos poco, pero no tanto. Pero la pandemia hubo una reacción extraordinaria, obligada de estudiar la palabra del Señor, de buscar al Señor, que no me tocara a mí, que no me tocara a los hermanos de la iglesia, que no murieran por todo esto. Y fue así entonces que ahí estuve estudiando la Biblia y descubrí 4 cosas importantes de lo que significa la palabra del Señor. Solamente quiero nombrar algunas, como la mano de Dios o la mano de Jesucristo, también el Espíritu Santo y otras 2 más, a ver si no me acuerdo, pero son 3 o 4 cosas que el Señor me las reveló durante esa pandemia, buscando al Señor. Nunca había orado tanto, nunca había estado meditando tanto, porque no habíamos que hacer, a orar, a clamar. Y en medio de la tragedia, en medio de las dificultades, uno más busca al Señor. Y aún más Jesucristo está con nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida. Yo creo que cada uno de ustedes también ha tenido esa tremenda responsabilidad de estar en comunión con el Señor. Así solamente puedo decir que casi todos los pastores estábamos atrincherados, menos superintendente. En medio de la pandemia, él salía a visitar a los pastores. Hasta lo último que yo le recomendaba que no saliera. Y una vez lo vi cómo andaba en su vehículo, en su jeep. Era como si fuera un extraterrestre. Con ¿cómo se llama eso? Mascarilla, no como las tradicionales, sino con una cuestión así redonda aquí y un ojo acá, y qué sé yo. Era el único que se trasladaba de un lugar a otro, nosotros no, pero gracias a Dios que nunca él se enfermó. ¿No es así, Yalili? Bueno, ese era nuestro superintendente en el pasado. Lo que yo... Yo no he cambiado, lo que pasa es el cargo nomás, pero yo no he cambiado, pastor. ¿No ha cambiado, señora? No,
Ha sido fiel, Patricio. Yalili igual también. Yo conocí a Yalili en el seminario 3 años en Chillán. Ella era muy linda y sigue siendo linda todavía. Y de todo se encontró con ese hombre. Oh, y más encima era luterano, pues, hermano. Y eso no lo ha dicho, ¿ah? No, él era luterano. ¿Cierto? ¿No es así? Ah. Bueno. Cuando escuchaba las noticias, justamente era pura tragedia. ¿Qué voy a hacer yo? No puedo salir a visitar, no puedo salir a ungir, no puedo salir a aconsejar. ¿Qué voy a hacer yo? Y empecé a orar al Señor y todas las noticias, muerte, 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 muerte. Y la primera experiencia fue que un miembro de la iglesia nuestra, un ingeniero joven, me llama una noche y me dice: pastor, estoy con el virus, estoy pronto a ser entubado. ¿Qué hago yo, Señor, aquí? ¿Qué hago? Empecé a orar, a clamar al Señor. Y me acuerdo que hice una cosa que nadie había hecho y que uno va aprendiendo a la práctica. He escuchado una persona que decía que muchas veces nosotros nos guiamos mucho por la Biblia y no lo hacemos o nos cuesta cumplirla. ¿Cuál es nuestra fe? Nos apoyamos mucho en lo que dice la palabra o lo que usted va a hacer de aquí en adelante. Ahora usted tiene que escribir su propia historia para que la conozcan otros y puedan dar vida a las personas. Algunos leen la Biblia y no mejoran nunca. Pero por algo será. Tiene que buscar a Dios en la intimidad y Dios va a tener que hacer algo grande en las personas. Así fue. Entonces, yo, ¿qué voy a hacer con este joven que se quejaba, que se estaba ahogando? Estaba en una sala pre-intubación y yo empecé a orar. ¿Y qué hago, Señor? Empecé a orar y empecé a clamar al Espíritu Santo. Una vez uno implora al Señor, a Jesús, a Jehová, pero no sé por qué le dije en el nombre del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque sé que el Espíritu Santo es aire, es algo interesante. Y a mí se me ocurrió que si era aire libertador y sanador, le dije: mira, Samuel, mira lo que voy a hacer contigo. Señor, le dije, yo quiero que este joven, que es de nuestra iglesia, que está pronto a morir, permíteme, Señor, hacer algo que nunca voy a hacer. Si fue inspirado por el Señor o no. ¿Por qué lo hice? Y seguramente porque en esta pandemia uno tiene más entrega del Señor y tiene el Espíritu Santo también. Y le dije: mira, recibe el Espíritu Santo. Y le hice así. Ahora, cuando lo dije, sanó. Arrancó del lugar y se fue a su casa. Primera experiencia que me tocó en esa oportunidad. Mira cómo es el Señor. Y empezaron los problemas de la respiración. Pastor, una persona que no era cristiana: pastor, aquí estoy con mis 3 hijos, como 5 hijos. Estamos todos encerrados aquí con el COVID. Y dije yo: pero el Señor sanó a una persona. Oré por ellos, por supuesto, hice una introducción
Y no le dije a ellos que yo iba a hacer aquello, sino que dije, Señor, Espíritu Santo, sálvalos, sálvalos. Nuevamente soplé. Y todos sanaron. Los 5. Entonces me empecé a cebar contra esas cosas. No era tan difícil. Son varios. Yo le puedo decir a nuestro hermano. Y en total creo que anoté a todas las personas. Y fueron como 50, 60 personas que el Señor salvó de esa manera. Yo le puedo decir, ¿cuántos de esos se convirtieron al Señor? Ninguna. Debe ser, porque me acuerdo que cuando el Señor sanó al hombre que tenía los tantos demonios, y ese joven andaba a la cola de Jesús. Oh, Señor, no, que eres grande, que eres poderoso. Y le paró el carro el Señor. Le dijo, no me sigas. Anda donde los tuyos y cuenta las cosas que Dios ha hecho en ti. Predica. Y por eso yo me quedé callado y algunos han vuelto, pero sí que eso fue lo que a mí me pasó durante todo ese tiempo. No termina todo allí. Cuando una persona de Estados Unidos, la que me contactó para ser metodista libre, se casó con un norteamericano, para que sepa usted. Una chilena con un tremendo gringo, con 2 hijitos, y me dice, Manuel, porque ella era metodista también ese tiempo, y me dice, tengo el COVID, no puedo respirar. Señor, ¿el aire llegará ya a Norteamérica? O sea, que la cuenta no sé cuántos kilómetros son ¿cuántos son de aquí a allá? Más o menos. Hartos kilómetros, ¿cierto? Y por si acaso le dice así al Señor, Señor, está tan lejos, sopla sobre ella. Y dice lo mismo otra vez. Recíbelo. Recibe sanidad. Recibe sanidad. ¿Y cómo está? Estoy bien, Manuel. Y salió a correr por Alabama. Por ahí, por eso él daba a correr y dar gracias al Señor porque estaba sana, ahora podía respirar. Entonces el Señor va más allá de eso. Qué grande es el Espíritu Santo. Que pocamente nosotros lo hemos utilizado, porque yo siempre he sido uno de las personas que oraba solamente en nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, pero nunca el Espíritu Santo. Y me llega otra noticia, de las tantas. Una persona de México, casada, me dice, ¿sabes, Manuel? Tengo mi esposa enferma. ¿Qué pasa? No puede respirar. Otra vez le dije al Señor, hace tu voluntad en ellos, sánala, Señor. Y yo así que soplé en ella. Y soplé varias veces. Y el Señor la sanó en el mismo momento que yo terminé. Y le dijo, oye, estoy sana. Esposo mío, estoy sana. Hasta ahí llegó la historia. Cuando me llega un aviso de un hermano metodista en Santiago, y me dice, ¿por qué no oras por mi hermana Mónica, que está en Suiza? ¿Suiza? ¿Podrá llegar allá el Espíritu Santo a Suiza? Dije yo, está más lejos que Estados Unidos. Hice lo mismo, soplé. Porque tenía como 4 o 5 enfermedades. Y el Señor la sanó. La sanó. Para la gloria del Señor. Entonces uno piensa en esto del Espíritu Santo, que muchas veces se nombra nada más, pero no sabe los atributos del Espíritu Santo. En la teología judía, el Espíritu Santo es mentado
es mentado como Ruach. Ruach. ¿Cómo que suena feo para nosotros? Ruach. Ruach. Expresión que puede traducirlo como aliento de Dios. El aliento de Dios. Dicho espiritual es una persona, personificación del poder creador y un vital divino a través del Dios que participa en la creación y también en nosotros. Literalmente significa aire, espíritu, aire, soplo, así, aliento. Y en el Antiguo Testamento se empleó para definir el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento no aparece el Espíritu Santo, solamente yo había escuchado que Dios siempre le daba responsabilidades al Espíritu. Y eso es cosas grandes, portentosas. Que ahora parece que ese Espíritu era el Espíritu Santo de Dios. En el libro, personalmente se traduce en griego la palabra neuman, que también significa aire. Y yo decía, ¿viene de neumático? O sea, todos los vehículos de nosotros tienen aire. Neumático, y ahora saqué la conclusión que los neumáticos están llenos de aire. Increíble que cada uno de ustedes cuando anda en auto va en el espíritu de neuma. Por lo tanto, neuma se hace referente al Espíritu Santo, a alusión del Espíritu Divino por neuma. Forma personal y activa, clara y explícitamente. Varias personas han sanado en nuestra iglesia también, en Coronel, en Lota, Santiago, en muchas partes del mundo. Y entre eso oré por nuestro hermano Juan Carlos, que está con su esposa ahí. Cuando estuvimos allá en la conferencia en Temuco, ellos dos, ese matrimonio, estaba muy mal. La tragedia se veía en su rostro, un dolor muy grande. Decía, ¿qué le pasa a ese matrimonio si son pastores? Oré por ellos, me dio lástima. El Señor me movió para orar por ellos, pero después supe que ellos estaban muy mal allá en Las Tarrias, ¿no? No. ¿Sí? En Las Tarrias. Hablé con ellos y hice lo que siempre he hecho. Hablé con ellos, a la señora y a él, y soplé sobre ellos para que el Espíritu Santo hiciera algo grande en nuestro hermano Juan Carlos. Juan Carlos, usted puede decir a grandes rasgos, ¿qué fue lo que usted tenía que el Señor hizo ese milagro? Al teléfono, micrófono. Yo le dije que fuera cortito, pero él está sano ahora, por supuesto, ya no está gerante. Para la gloria de Dios, quiero siempre dar gracias al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Porque gracias a nuestro Dios que vive y reina por los siglos. Una noche, yo estando en mi trabajo, estaba muy mal, como lo decía mi pastor. Yo el año pasado no pudimos asistir a la conferencia, solamente el día domingo vinimos para venir a saludar y despedir. Yo andaba mal de mi vida. Tenía todo tomado, mi cuello, mi garganta, algo terrible. Pero una noche, eran cerca de las 12 de la noche, yo trabajo con niños, soy asistente de educación, y estaba con los niños en el internado, así mismo como andaba. Y el pastor dijo, sentí del Espíritu, del Dios, que tenía que orar por usted, me dijo. Me llamó, la videollamada. Amén, le dije yo, estoy complicadísimo.
pero creo en un Dios todopoderoso y confío en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así fue, mi pastor Sánchez, gracias al Todopoderoso que lo usó a él, empezó a orar por mí. Y en ese momento que él oraba, me dijo, colóquese la mano en su cerebro, en su cuello, para que Dios, el Espíritu Santo, obre en su vida. Al momento que él oraba, iba saliendo algo de mi cuello, de mi garganta, como si fuera algo que se iba descolgando. Eran cositas que iba cayendo de mi cuello. ya. Y un ruido estremecedor, como si fuera una parvada de cerdos que salía de mi cuello. Para la gloria de Dios, estoy sano. Porque el Espíritu Santo hizo una obra gloriosa. Amén. No el pastor, sino el Espíritu Santo que está en nuestro pastor Sánchez. Como en aquellos tiempos decían que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra de Pedro, ¿verdad? Era el Espíritu Santo que estaba en Pedro. El mismo Espíritu Santo que hoy usa a nuestro pastor Sánchez. Para el Dios que vive, sea toda la honra, toda la gloria. Nosotros vinimos ese día domingo, el año pasado, a la conferencia. Claro, con mi esposa, pero andábamos completamente mal. Yo no podía ni siquiera mirar así porque me dolía todo el cuello, como si tuviese una carga terrible en mi cerebro. Pero Dios, por medio del Espíritu Santo, hizo una obra gloriosa. Por eso doy gracias a Dios y les animo a cada uno a creer que hay un Dios vivo de milagros, de poder y de virtudes, que es el Espíritu Santo que hace obra gloriosa. Muchos dicen que ya no hay milagro. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él dijo que mayores obras que las que Él había hecho se harán en los postreros tiempos. El Dios que vive, para Él sea toda la honra y la gloria y alabanza. Muchas gracias. Quédese parado, hermano. Gracias. Pueden aplaudir. Ahí está su señora. Hermano, ¿usted lo traduce eso como un mal que le hicieron? En Loncoche, después un profeta me dijo, a usted lo mandaron a callar, lo querían callar para que no hable más de la palabra de Dios. Eso me lo dijo un profeta, hermano Pastor José, un hermano de su iglesia que se levantó ese día. Me confirmó lo mismo que me habían dicho en una visión, que venía alguien que me dijo, vengo a hacerte callar porque me mandaron a hacerte callar, que no hables más de Dios. Y así Dios hizo una obra gloriosa y para Él que vive sea toda la honra y toda la gloria. Demos un aplauso al Señor, ¿cierto? Amén. Bueno, como dije, el reuma es el aliento de Dios. Ahí está escrito también en Génesis 2:7. Es una palabra de griego antiguo que inicialmente significa respiración. Jesucristo, Dios, cuando puso al hombre en la tierra, estaba inerte, estaba completo, ¿cierto?, con todo lo que es un ser humano, pero faltaba el aliento de Dios. ¿Y qué hizo Él? Sopló sobre sus narices y separó el hombre, que Adán, como un hombre viviente. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Entonces, el aliento es un aliento de vida. Después pude comprender yo todo esto que yo hacía sin saberlo, de que el Espíritu es un ser tan especial que nos ama tanto y que nos puede poner en pie en cualquier momento. Aire en movimiento. Ahora entendí lo que es aire en movimiento. Una vez me causó curiosidad cuando oré por un lugar y soplé
la persona sanó. Y le dije yo, ¿qué experiencia viste tú cuando soplé en el nombre del Espíritu Santo? Lo que vi fue que las cortinas cuando usted sopló se movieron. ¿Qué les parece? Entonces, también significa respirar o soplar y aliento, que es la fuerza activa de Dios. ¿Hasta dónde llega todo esto? Nunca había escuchado una cosa así. Ni evangelista, ni nadie. Pero en la pandemia el Señor me reveló aquello. No solamente eso, y con eso quiero terminar. Y quiero también decirle que lo que me entregó el Señor, así leyendo la Escritura, por supuesto, acerca de la mano de Dios. La mano de Dios. Estamos tan lejos que le decía a los hermanos, yo no puedo, tendría que ir a su casa a orar y poner las manos. Y le decía al Señor, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Qué cree usted? ¿Está vivo? Sí. No como otros que no creen en el Señor que está vivo. Coloque la mano donde le duele, allí. Y le dije al Señor, tu mano, que sea tu mano, no la mía, por supuesto. Y cuando esa persona se pone la mano sobre donde le dolía, venía el Señor y la persona sanaba. ¿Cómo reconocía yo de que había recibido sanidad o liberación? Que la mano que ella se ponía sobre su dolor se calentaba. No quemando, sino una unción especial también en la mano. El Señor también me dio la parte de enderezar las columnas. Y eso sí que es milagro del Señor. Y eso aquí lo he hecho en la iglesia cuando estaba el pastor Patricio allá en Chillán. Prediqué, hice una predicación. Había sanado mucha gente a las personas. Y dije yo, ¿cuánto hay personas aquí que están enfermas de la columna? Levantaron la mano como 40 y tantas personas. Yo le dije a Patricio, terminemos el culto, porque él me dijo, pastor, usted tiene que predicar hasta la 1:30 nomás. Y estaba a lo mejor cuando no podíamos terminar. Le dije, pastor, mande a toda la gente al salón, y ahí estaban todos. Y el Señor entregó eso. Por eso, estas cosas que yo les estoy hablando a ustedes también las pueden tomar. Hagan la suya. Yo dije, ¿cuándo voy a decir estas cosas a la iglesia? ¿Cuándo? ¿Me voy a quedar con la historia? ¿Me voy a quedar con todo lo que hizo el Señor, lo que hizo el Espíritu Santo? Ahora yo puedo decir que estamos proclamando el Espíritu Santo, que Él vive y reina para siempre. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.